candidato entregar un material vinculado al aspecto cósmico. Este es un material que viene de América, podríamos decir Centroamérica, o algún país de Centroamérica. Está vinculado a la nueva era y a lo que es los conceptos de servicio más amplificado a nivel de lo que es el aspecto planetario en relación a la Tierra. Estas comunicaciones o estas enseñanzas vienen codificadas y se dice que tienen o poseen una estructura reticular, o sea, sin principio ni fin, ni tampoco secciones más importantes o menos importantes. Estas informaciones, solo la esencia que las anima constituye la referencia con la cual se deben analizar estos escritos. Por eso yo le había comentado la última vez a mis hermanos que vamos a tener que hacer un trabajo para ir desentrañando aquellos aspectos del conocimiento que nosotros tenemos que acopiar, o el recuerdo de esos conocimientos que tenemos del aula. Hace muchos años a mis hermanos vinculados a nuestro equipo de trabajo, MSC, les había comentado que había 3 grandes englobaciones en el servicio vinculado a la Tierra, 1, 2 y 3, y que el 2 se subdividía, de manera que nosotros estábamos insertados en el grupo 2B como elemento de servicio, campo de fuerza. Eso es solamente a título didáctico, lo mismo que otras clasificaciones, que algunas no se cumplieron, vinculadas a los libros dados por los maestros a principios de siglo, en las distintas expresiones de sus planes de difusión, como es los trabajos vinculados a la teosofía, por ejemplo, que muchos de ellos no se han cumplido porque se han superpuesto con la velocidad del proceso de síntesis y han entrado otro tipo de enseñanzas. Acá tenemos directamente de los guías cósmicos o maestros estelares que trabajan codo a codo en un mismo nivel de igualdad con los maestros ascendidos, vinculados a la Hermandad Blanca, un trabajo en el cual amplifican el aspecto de servicio. Según este material, repito, que viene como una estructura reticular a fin de que sigamos adelante entrelazándolo, nos dice lo siguiente. El primer grupo, el primer trabajo es irradiación planetaria. Y les voy a decir a mis hermanos que es el grupo en el cual nos encontramos nosotros. No vamos a extenderlo, lo que significa. Pero esto, a pesar de que expresa un aspecto septenario, como lo pueden leer a ellos en los escritos, sin embargo, ya nosotros, hoy, alrededor del año 2000, estamos trabajando con los 12 espíritus de Dios. Bueno, aparte del trabajo docenario que nosotros realizamos, que está vinculado al punto 1 de este trabajo, los campos de fuerzas, que realmente lo que podríamos llamar el núcleo del campo de fuerza en un equipo de trabajo, o sea, la mónada, lo que realmente no claudica, porque digo esto porque los que están en las periferias de los grupos son los que siempre se quedan afuera, abandonan los grupos, y son aquellos débiles. Precisamente ellos no pueden trabajar en la contención energética de las placas tectónicas. Entonces, podríamos decir que dentro de todas las cualidades en el aspecto docenario, en la comulgación con el Padre de Padres, nuestro equipo de trabajo actúa en la contención energética de las placas tectónicas. ¿Qué significa? Que se realiza siempre a través de la voluntad de Dios. A través de esa voluntad, nosotros somos canales de energías suplementarias superiores provenientes de la jerarquía espiritual del gobierno interno del mundo, de la Gran Hermandad Blanca y del Consejo Interplanetario, donde se forman focos de luz. La polaridad terrestre cambia, produciéndose una elevación infinitesimal de la corteza terrestre, necesaria para evitar el hundimiento de los continentes. En este tema
de la red de servicio, los seres, nuestros hermanos del espacio, están conteniendo los controles sísmicos. Es decir, que cuando no se puede contener un aspecto sísmico, se desvía la corriente telúrica a lugares donde no causen muchas muertes. Otro de lo que tenemos que entender, muchas veces nosotros creemos que muchos hermanos que están vinculados a la conciencia extraterrestre, digo esto porque siempre explico que no debemos confundir entre conciencia cósmica y conciencia extraterrestre. Conciencia cósmica es un punto muy alto. Los vemos que deambulan a distintas partes. Cuando esto se hace en demasía, no conduce a nada, pero muchas veces determinados grupos tienen que ir a un punto específico, donde es un vórtex energético. Nosotros no vamos a nombrar ningún tipo de vórtex energético porque los compañeros nuestros de la línea extraterrestre lo conocen muy bien. Es decir, que esto es una misión también. Nosotros a veces creemos que estos hermanos van por ir, y a pesar de que su conciencia todavía es limitada y están trabajando en un nivel de trabajo de facultades en lugar de otro tipo de trabajo más profundo, estos seres se encaminan a determinados vórtices energéticos. Y es una misión también, porque esos seres, por supuesto que si va un hermano vinculado a la escuela de los maestros, el poder también de liberar esa energía contenida en los vórtices es mucho más importante. Quiere decir que nosotros también estamos activando un vórtice energético. Otro de las tareas es la activación de puertas estelares. Y estas puertas estelares son conexiones entre el microcosmos y el macrocosmos. Es decir, el microcosmos relacionado a la Tierra como esfera y el macrocosmos vinculado a las galaxias o a los sistemas mucho más allá de la Tierra, donde hay cantidad enorme de astros. Por ejemplo, una gran puerta estelar, la más importante de todas, fue la de Giza del 11 del 11 del 91. Pero les puedo garantizar que luego de Giza, muchos hermanos fueron a activar otras puertas estelares. Vamos a pasar ahora a tratar un tema, aunque lo vamos a esbozar hoy y más adelante en otro cassette lo vamos a tratar con mayor amplitud. Los núcleos y las conmociones. Yo percibo que conmoción es energía intensificada que penetra en la forma y la energía, dicen los maestros, de la conmoción cósmica recorre el núcleo de cada sector de la naturaleza y que detrás de cada intención existente es sincronizar y construir relaciones correctas entre todos los núcleos. Los núcleos son conciencias, por supuesto. Cuando decimos que la conmoción cósmica penetra en la naturaleza, está penetrando en la vida de la naturaleza, en los devas, en los elementales, en los seres humanos, en los grupos, en fin, lo vamos a ir entendiendo mejor a medida que vamos avanzando. Yo recuerdo que hace algunos años, trabajo llegado a Portuela, de los famosos concilios, nos habíamos enterado de una gran infusión de energía que habían derramado sobre la humanidad las fuerzas cósmicas celestes a través de los grandes arquetipos divinos, conjuntamente con los grandes seres cósmicos de la luz, y que esa infusión de energía podría considerarse como una infusión de energía para provocar una conmoción, o por lo menos, si no provocar una conmoción, ver de qué manera esa infusión de energía podía producir un beneficio para la raza humana. El resultado de esa infusión de energía produjo realmente una conmoción en este caso. ¿Qué significa? Que la gente, en vez de asimilar ciertas fuerzas para crecer en conciencia y poder aquilatar otros valores, reaccionó a la conmoción de una manera disonante. Los maestros consideran, y también a nivel de conciencia universal, a la humanidad como un solo cuerpo, y que tiene diferentes partes.
con funciones diferentes. Estábamos hablando hoy de ciertas convocatorias de las distintas disciplinas, algunas más o menos de las tareas que son promovidas a través de los años por los maestros ascendidos para trabajar en una de esas partes del cuerpo humanidad. Pero que cada parte tiene un propósito, una propia función, bajo la voluntad de lo que podríamos llamar esa gran computadora cósmica o ese gran logos que los maestros llaman intelectivamente núcleo central, o algunos maestros. Cuando hablamos del núcleo central, estamos hablando de un aspecto de Dios representado por el logos. Esa voluntad del logos es la causa principal también de su existencia. Las partes de ese cuerpo humanidad saben instintivamente esto, es decir, la humanidad cuando está reaccionando, cuando está despertando, empieza a percibir un propósito. Cuando comienza a percibir un propósito, comienza posiblemente a integrarse a un campo de fuerza de las distintas partes, de las distintas tareas del plan que tiene lo que podríamos llamar la Gran Hermandad Blanca, que es la que cumple el propósito divino. De ahí los diferentes equipos de trabajo. Justamente en esta infusión de los años aproximadamente, calculo yo, 92, 94, en esa infusión, la humanidad no reaccionó correctamente, pero como habíamos tenido una correcta convergencia a partir de los años 86-87 y la Gran Puerta de Giza en 1991, una gran convocatoria interestelar en 1990, hizo posible que mucha gente ya en aquella época comienza ese famoso ciclo de 12 años que culmina en 1968, en la cual tenemos un gran grupo que ha captado instintivamente o intuitivamente parte de esa fuerza, eso que yo también llamo hágase divino. Y se produjo un proceso de 12 años, es decir, que vamos avanzando por cuantos, y el número 12, es un número solar, traducido en años, ha generado muchos grupos de trabajo con distintas y variadas suertes, y también con muchos éxitos, porque a través de esos grupos de trabajo en las distintas tareas se generaron servicios planetarios, en general servicios de energía, y esto ha dado como un resultado, un balance netamente positivo, o por lo menos positivo a pesar de las fisuras que se produjeron, las divisiones, y hubo una especie de aparente bifurcación de servidores de las cuales hubo movimientos y pasaron a los niveles de conciencia a lo que cada uno le pertenece en su momento dado. Tenemos que concientizar que el gran logos, ese núcleo central, usará también sus partes para que el trabajo avanzado cumpla su voluntad. Y cuando estas partes muestren señales de eficiencia avanzada y salud superior, estas partes influyen para que los núcleos o las partes se entreguen a trabajos y en dimensiones superiores. También esto está en el propio logos, que está trabajando en distintas dimensiones. Cuando la humanidad avanza, el núcleo central o logos cambia su curso y puede proyectarse de una manera más fluida, dado que sabemos que grandes logos han quedado retrasados en su evolución por servicio a la humanidad. El gran amor de los grandes logos ha hecho que durante muchas centurias ellos, para poder servir, dado que su capacidad hacía la necesidad de que estén presentes. ¿Por qué un logos está presente? Porque es uno de los pocos que puede estar para que esa humanidad avance. Como asimismo, la persona indicada para la redención de la humanidad la conocimos
con la personalidad de Jesús el Cristo, que evidentemente marcha a ser un gran logos en su momento dado, después de su proceso arcangélico. Van captando. Es decir, que evolucionamos todos a ser logos, directores de sistemas, chojanes de rayo. Es decir, tenemos lo que se llama el aspecto del servicio cósmico, en la cual esto está más allá de las conjunciones y esperanzas humanas y nos llama a la reflexión para que pensemos que tenemos un destino trascendente. Cuando la humanidad pierde la brújula de ese núcleo trascendente, es porque todavía no ha entrado en la verdadera conciencia. La humanidad es inconsciente de su destino, no se valora a sí misma. Las grandes enfermedades que padecen los seres humanos es la falta de valoración espiritual, lo que trae aparejado un montón de dolencias orgánicas. No me voy a extender en esto, pero es dable que lo conozco y lo saben los maestros. Pero hay muchas cosas que dejo grabadas para que la humanidad investigue. Esto también es cierto respecto a nuestros hijos internos. Los átomos, las células nuestras, que también forman parte de nuestro cosmos. Nosotros somos un microcosmos. El átomo es un microcosmos y el átomo forma las moléculas de nuestro cuerpo y las moléculas forman las células y las células forman los órganos y los órganos forman los sistemas. Así es el macrocosmos. Los soles son glándulas endócrinas de ese gran macroser, por ejemplo. Y también como glándulas endócrinas son acumuladores de energía cósmica, pránica, etc. Por eso el sistema solar tiene un núcleo inteligente y de ahí se deriva lo que se llama la psiquis, la energía psíquica, que no la debemos confundir con la psicología, ni la debemos confundir con la estrata psíquica del plano de la humanidad que desajusta el proceso de la atmósfera a través de manejar mal el campo de sentimientos y el campo del pensamiento. La energía psíquica es una energía importante y lo hemos tratado en su momento, y es la que estructura también la forma y da paso a que los ángeles trabajen en la estructuración geométrica de la forma que necesitamos para el nuevo universo. El sistema solar tiene un núcleo inteligente, que es justamente el logo, como les venía diciendo, el logo solar. Cuando intelectivamente los discípulos más calificados de los maestros ascendidos hablan, y lo vuelvo a remarcar, de núcleos centrales, están hablando de conciencia. Entonces ocurre que cuando las enseñanzas de los maestros vinieron a principios del siglo, teníamos que trabajar un poquito más, menos sintético y menos frontal que después de la llegada de los maestros amados que ya conocemos con un proceso de síntesis y más claridad. Por eso muchas cosas hoy pueden ser pasadas por alto, porque están reveladas. Lo que se necesita es aquel que se tome el tiempo de ver cuáles cosas fueron reveladas, lo cual es dable para alguno que tenga mucho tiempo. Como estábamos hablando de las células individuales, de que también van a cambiar y modificarse, como el caso del ADN que se abre hacia el aspecto docenario, podemos decir que cuando un ser toma cuerpo, encarna, las células y los átomos de los tres cuerpos también encarnan en él. El alma humana es responsable de estas vidas y debe proveerle las condiciones apropiadas para que avancen en su sendero hacia la perfección. Y esa condición apropiada es el correcto uso de los vehículos de manifestación y los elementos que necesitamos. Para poder comprender esto hay que llegar a un gran grado de conciencia. Los chelas, aunque no saben esto en forma teórica, lo están logrando en forma práctica.
De modo parecido, así como el logo solar es el núcleo inteligente del sistema solar, el planeta también tiene un núcleo que es el logo planetario, el cual es la vida y la luz de este planeta. Este logo está representado por el jerarca del mundo. Y los grandes arquetipos del planeta, en nuestro caso, el núcleo de la humanidad, el centro de la paz, es Shambhala. Y el núcleo de la corriente de vida es la divina presencia. Es el núcleo de la corriente de vida que ha tomado un cuerpo para realizar el ser inmortal. Es decir, el otro día lo dije a los terapeutas en la conferencia, porque ellos permanentemente se consideran seres humanos. Somos seres divinos, somos seres espirituales, que tomamos un cuerpo para realizar ese yo trascendente. Y si nosotros cuidamos el detalle permanentemente, la vida tiene esos elementos importantes con sus subidas y bajadas en cada uno de nosotros, por ese aspecto humano de la personalidad y por la entropía que existe. A veces caemos en baches porque todo el sistema es entrópico. Entonces, por eso tenemos que tener tolerancia, comprensión y comprender el desfasaje que puede ocurrir en una persona en un momento dado. Y a veces es cierto que el sistema entrópico y el mal manejo o digamos los oídos sordos de ciertas personas provocan desorden en otras. Uno habla y no es escuchado. Esto tiene que ver con la tolerancia que debemos emplear. Y sí seremos responsables cuando generamos entropía, cuando logremos un orden mayor dentro del sistema social. Seremos verdaderamente responsables. Lo somos ahora, pero la situación es tan confusa que se produce una suerte de hechos aleatorios que producen ciertos desfasajes en la cual la corriente de vida no es totalmente culpable de ciertas falencias que aparecen. Eso no queda liberada de la persona de su karma de comisión ni de omisión. Pero sí que tenemos que entender precisamente el consejo kármico está cubierto en el 80% del aspecto femenino, porque si estaría cubierto del 80% del aspecto femenino, no habría misericordia y dispensación que existe ahora y que a veces a las partes masculinas les produce cierto escozor que ciertas corrientes de vida se estén encarnadas, pero ocurre que es la gran misericordia de estas grandes señoras que manejan el cuerpo kármico que hace posible que algunas entidades hayan pasado a pesar de no haber estado preparadas correspondientemente o concordantemente con lo que se habían comprometido a cumplir. Por eso el consejo kármico tiene su parte femenina para proveer esa misericordia que es necesaria para poder dar paso a ciertas encarnaciones, porque esas encarnaciones también tienen un núcleo de riqueza. Pero ocurre que a veces en la materia se fracasa, no siempre son éxitos las vidas. De esta manera, los miembros de la jerarquía avanzan y son parte también del cáliz solar. También avanzan los discípulos, la gente espiritual, y alcanzan posiciones que también los que trabajan en el aspecto social, porque hay discípulos que así lo hacen, son los que lentamente van a ocupar dentro de la sociedad posiciones importantes, máxime cuando entremos en la década del año 2000, y avanzan y van a conducir a la humanidad un poco mejor. Y los que avanzan en el nivel espiritual van a formar parte de la jerarquía. Y como dijimos, los miembros de la jerarquía avanzan, llegan a Shambhala y forman la corte, el cortejo del cáliz solar.
De esta manera, desde el átomo hasta la galaxia, hay una corriente de luz que circula a través de todas las conciencias y sus sistemas, incorporando los núcleos, campos de fuerza, que llevan corrientes electromagnéticas de la conmoción emitida desde el corazón cósmico. La mayor parte de los hechos aparentemente históricos o llamados históricos que tienen lugar en este planeta son el resultado de la reacción a la infusión de energía ante una conmoción cósmica. Podríamos interpretar la energía como conmoción cósmica que va a producir una conmoción, que a veces no produce esa conmoción en los seres espirituales un poquito más avanzados o calificados, porque están aprendiendo a transfigurar la conmoción. Cuando no se es capaz de transfigurar la conmoción, se produce aniquilamiento del cerebro. Por consiguiente, lo que ustedes ven en la pantalla de la vida ahora alrededor del año 2000, crímenes, corrupción, violaciones, y fíjense cómo la oscuridad mancha la luz de los presidentes. El caso de Estados Unidos, 1998, del señor presidente en ese momento, por ejemplo. Entonces, la oscuridad quiere que la luz no brille para lograr sus objetivos. Por ejemplo, entonces si la persona está atenta a esas infusiones de energía que provocan también las debilidades de la carne, hay que estar muy atentos porque estas energías, si no estamos preparados correctamente, aumentan las tendencias destructivas que todos los seres en parte tenemos dentro de nosotros, manifestándolas como adicciones, por ejemplo. Entonces, no podemos sensibilizar el espíritu y se sensibiliza más en nosotros la materia, como en la humanidad. Nosotros no tenemos esa reflexión de captar las energías sutiles para darle la trascendencia a lo superior. Y esas energías lo que hacen es, para la gente desprevenida, presionarlas más en lo que podríamos llamar la incidencia material o materialista de la persona. Por eso, más que nunca en este momento necesitamos aquietamiento, relajación, y los grupos, todos los grupos, ya se están quebrando los sistemas, deberían trascender hacia los planos sutiles, porque aún los grupos de trabajo planetario van a tener bastantes crisis y dificultades, porque si no llegan a trabajar correctamente y espiritualmente, en base a veces a una desmedida ilusión del servicio planetario, van a quedar muy mal parados en el camino. Es decir, ahora ya no tenemos que hablar de englobamiento, de distintas cosas, no solamente eso, sino de que todos los englobamientos tienen que crecer espiritualmente. Y muchos se resisten al crecimiento, a veces con poca razón, a veces por ignorancia, a veces por falta de fe a esa espiritualidad, porque cree que en lo tangible, en lo concreto, está lo que es, y no es así, porque lo que no se ve es también, como las ondas de televisión, de radio, las ondas de rayo láser y demás, la cromosofía de los rayos, que no vemos, pero que son. Entonces tenemos que desarrollar la percepción y la intuición para que podamos entender todo esto de la energía, que es muy importante para poder captar y transfigurar nuestros propios problemas y decisiones personales. Bueno, con esto hacemos una especie de apertura para continuar con los núcleos y las conmociones, digamos, en el futuro. No sabemos cuándo porque las tareas son variables, pero creo que esto ha sido bastante constructivo y nos va a ayudar a comprender un poquito más el avance y la posibilidad del resultado de la energía o infusión que produce sí o no una conmoción, pero sí produce cambio. Y cuando los campos de fuerza trabajan con ciertas proposiciones, es decir, los grupos espirituales también producen cambios a nivel de los planos de estructura dentro de la sociedad.